Buenas tardes, mi nombre es Sergio Iván Guerrero Rivas y yo el día de hoy voy a hablar sobre las medidas de protección. Las medidas de protección tienen como finalidad garantizar y proteger los derechos de las víctimas, evitando posibles situaciones de revictimización. Su razón de ser radica en impedir que el daño causado continúe o se agrave mientras se desarrolla la investigación del delito. ¿Cuál es su forma de ordenamiento? De conformidad con el numeral 3 del artículo 520 del Código, las medidas cautelares y las medidas de protección deben ser resueltas de manera motivada en audiencia oral pública y contradictoria. No obstante, existe una excepción prevista en el numeral 9 del mismo artículo, que dispone que en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes, las medidas de protección deberán dictarse de manera obligatoria e inmediata, sin necesidad de audiencia previa. ¿Cuál es su forma de aplicación? Las medidas de protección se encuentran reguladas en el artículo 558 del COIP, el cual establece que éstas se aplican con el fin de salvaguardar la integridad física, psicológica y moral de la víctima. Entre ellas se incluyen la provisión de que la persona procesada se acerque a la víctima o a los testigos, la prohibición de realizar actos de persecución, indefensión o amenaza. Mm, ¿Cuáles son las medidas de protección en caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar? En el numeral 12 del artículo 558 del COIP establece que cuando se trate las infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el juzgador deberá fijar simultáneamente una pensión que permite la subsistencia de las personas perjudicadas, además de las medidas cautelares y de protección previstas en el COIP. Esta disposición guarda concordancia con el Código Civil, específicamente con el artículo 349 que determina a las personas a quién se deben alimentos, los cuales son al cónyuge, a los hijos, a los descendientes, a los padres, a los ascendientes, a los humanos, a los hermanos y al que hizo una donación cuantiosa si no hubiera sido rescindida o revocada. En el artículo 351 del Código Civil establece que los alimentos se dividen en dos tipos, los alimentos congruos y los alimentos necesarios. Los alimentos congruos son aquellos que permiten al alimentado subsistir modestamente de acuerdo a su posición social, y los alimentos necesarios son aquellos indispensables para la subsistencia de la vida. Finalmente, el artículo 352 del Código Civil dispone que se den alimentos congruos a las personas señaladas en los cuatro primeros numerales, y en el último artículo y en el último del artículo 349, salvo en los casos en que la ley limita expresamente la obligación a lo estrictamente necesario para la subsistencia.